Durante siglos, las iglesias han sido el centro de sanación mental y espiritual de millones de personas. Resulta casi irónico que, con los matices correctos, una iglesia pueda provocar más horror que alivio, a tal punto que algunas de ellas fueron abandonadas por los sacerdotes a cargo. El día de hoy te mostraré cuáles son para mí las 5 iglesias más malditas que existen. Número 1. El Campanario Maldito, Catedral de Zamora en México. Muchas veces, al hablar de sitios con misterios tan interesantes, inmediatamente volteamos a ver otros países o lugares sin darnos cuenta que, dentro del nuestro, pueden ocurrir sucesos dignos de ser partes de un filme de horror. Por ello, para iniciar el conteo, nos trasladaremos al sitio conocido como el Campanario Maldito, en la Catedral de Zamora, México. Es evidente que este lugar posee una arquitectura espectacular. Sin embargo, durante años, la catedral estuvo cerrada ya que los sacerdotes que eran enviados a esta decían que el verdadero demonio ya estaba dentro de la casa de Dios. En especial, hacían referencia de ver la sombra de una especie de monje vestido completamente de negro rondar cerca del campanario de la catedral. De hecho, en más de una ocasión, la campana sonaba cuando no había nadie dentro del mismo. Algunos de los sacerdotes amanecían con marcas de golpes en diferentes partes del cuerpo. La anécdota más curiosa ocurrió hace tan solo algunas décadas, durante una reunión de varios miembros del cuerpo eclesiástico. El sacerdote principal lanzó un alarido de horror que se escuchó en toda la catedral. Cuando los miembros de la congregación lo encontraron, el hombre no decía palabra alguna. Con trabajo podía apenas respirar. Solamente se exaltaba cuando alguien mencionaba que iría a inspeccionar. Cuando por fin lograron calmarlo, el sacerdote solamente dijo: «Cierren el campanario, ciérrenlo y jamás debe ser abierto». El sacerdote se negó a decir que era exactamente lo que había visto, pero en efecto, sus palabras fueron cumplidas como órdenes. El campanario fue cerrado, y de hecho, uno nuevo más fue construido del otro lado de la catedral. Pasados los años, el sacerdote murió. Sin embargo, el campanario sigue cerrado y de cuando en cuando, aún, alguien hace sonar la campana desde adentro del mismo. Número 2. Iglesia de los 9 Fantasmas. En las entrañas de la República Checa existe un pequeño pueblo llamado Lukova. En este pueblo existe un viejo templo con un nombre por demás interesante: la Iglesia de los 9 Fantasmas, misma que recibe el nombre debido a que en las bancas de la misma existen una especie de figuras humanas cubiertas de blanco. Originalmente, estas figuras llegaron a la iglesia como parte de una aportación de arte creada por un artista local con el fin de salvar a la estructura de las ruinas, pues había caído en desuso desde 1968, cuando su techo de la nada colapsó a la mitad de una misa. Los habitantes de Lukova atribuyeron esto a alguna especie de maldición traída por el sacerdote, a quien se le acusaba de no respetar sus votos de celibato. El sacerdote terminaría quitándose la vida en el sótano de la iglesia. Algunos dicen que de cuando en cuando una 10ª figura podía observarse sentada en las bancas de la iglesia.
También hay quienes aseguran haber visto cambiar de lugar los objetos, razón por la cual la iglesia dejó de funcionar y ahora se ha convertido en un lugar de culto para aquellos seguidores de lo paranormal. De hecho, la razón por la que ésta sigue en pie es debido a donaciones anónimas de supuestos exploradores, quienes, de cuando en cuando, deciden agregar algunas figuras más a la ya de por sí escalofriante congregación de cerámica. Número 2. Número 3. Iglesia Católica de Holanda. No es para nada un secreto que, durante cientos de años y años, la Iglesia Católica podía castigar incluso con la muerte a cualquier persona y por cualquier razón. Sin embargo, pocos templos vieron tanta corrupción y podredumbre como la Iglesia Católica de Holanda, quien, tan solo en la década de 1920, habría castrado a 10 niños en su esfuerzo de reprimir la homosexualidad. Además, había condenado a 7 niños más a la horca o decapitación como castigo por haber denunciado a los sacerdotes de abusos sexuales sin tener pruebas supuestamente contundentes. Lo más sórdido de la situación es que, todavía hace unos años, esta iglesia seguía recibiendo acusaciones de este tipo por parte de pequeños infantes. El pequeño Han Heituis es el caso más reconocido, pues, al convertirse en adulto, escribió un libro narrando cómo fue castrado quirúrgicamente tras acusar a uno de los sacerdotes. Heituis describe en su libro que el sacerdote le confesó que solo lo castraría y no lo condenaría a muerte porque el niño le gustaba bastante. Luego de la castración, Han Heituis fue obligado a ser internado en un centro psiquiátrico católico, donde aseguró los abusos siguieron continuando. Como el caso de Hank, hay cientos más de los cuales los desafortunados protagonistas ni siquiera vivieron para contarlo, pero aún durante las noches o tardes de profundo silencio, en la abandonada construcción pueden escucharse los desgarradores gritos y llantos de todos los pequeños que dentro de la casa de Dios atravesaron el mismo infierno. Número 4. Orfanato de la Familia Sagrada, Marquette, Estados Unidos. Durante muchos años, la iglesia, además de sus templos, conventos y capillas, también ha construido varios hospitales, centros de rehabilitación psiquiátrica e incluso orfanatos. Tal es el caso de un sitio que alguna vez albergará a más de 200 niños. Aulas, dormitorios, bibliotecas e incluso gigantescas salas de juegos conformaban el orfanato de la Familia Sagrada en Marquette, Estados Unidos. La historia nos cuenta que el orfanato era dirigido por monjas, mismas que se caracterizaban por su comportamiento agresivo. Según los reportes, las monjas golpeaban brutalmente a los pequeños hasta dejarlos inconscientes cuando estos tenían un comportamiento que consideraban incorrecto. Entre los casos más destacados está el caso de una pequeña niña llamada Honey Bears, quien contrajo neumonía mientras jugaba en la nieve. Como castigo, las monjas decidieron sacarla al patio y no abrir las puertas del orfanato, aun cuando era pleno invierno y una fuerte lluvia de nieve caía en el sitio. La niña finalmente murió y su cuerpo fue exhibido como una lección para los otros niños. Tras realizarse las investigaciones, el orfanato fue cerrado y hoy, de la enorme arquitectura religiosa, solo quedan los recuerdos de un horrible centro de tortura infantil. Número 5. Iglesia de Todos los Santos, Praga. Si te dijera que uno de los lugares considerado entre los más benditos del mundo se encuentra completamente conformado por esqueletos humanos, probablemente te sonaría algo retorcido, pero en efecto esto es cierto.
La iglesia que ves en pantalla está conformada casi en su totalidad por huesos humanos. Ubicada en Praga, la iglesia de Todos los Santos, o también llamada la iglesia de las 40.000 calaveras, es una de las piezas de arquitectura más mórbidas que existen. Apenas al entrar en esta, te encontrarás de frente con un gigantesco candelabro conformado de huesos humanos. Y es que, al considerarse este un sitio bendito, miles de personas intentan ser exoneradas de sus pecados donando sus cuerpos a la construcción. Sin embargo, lo que más asombra es que la mayoría de estos restos son de criminales condenados a muerte, asesinos, violadores y uno que otro incauto que tan solo quería ser parte de la obra. Tal vez no tiene tantas leyendas como los lugares anteriores, pero el solo hecho de estar formada por miles y miles de huesos humanos ya es razón suficiente para coronarse con el primer puesto de este conteo. Soldados, antes de terminar, me gustaría decirte que, si en verdad te gustaría que yo, propiamente, visitara una de las iglesias vistas en este top, te suscribas a mi canal de exploraciones. El objetivo de este segundo canal es caminar entre los saberes de los lugares más perturbadores del mundo entero. Si quieres ser parte de esto, abajo en la descripción te dejaré el link directo. Suscríbete, pues tal vez muy pronto podría estar caminando entre la iglesia de las 40.000 calaveras. Muchas gracias por ver este video, y si te suscribiste a mi canal, no dudes que me estarás escuchando. Hasta la próxima.